¿Te ha pasado que alguna persona te ha dicho que te vio en un lugar y que fuiste grosero o grosera porque no lo saludaste? Lo extraño viene cuando le aseguras que tú nunca estuviste en ese lugar, pues recuerdas bien que en esa fecha y hora tú te encontrabas en otro punto. El hecho pudo haber pasado desapercibido, pero te voy a contar algo bastante extraño que pasa en el mundo real. Y es que puede ser que efectivamente te hayan visto y esa otra persona haya sido tu doble, posiblemente malvado. Lo que se conoce en muchas civilizaciones y culturas como los doppelganger o los doppelganger. Pasajero debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. Pero, ¿qué es un doppelganger? Es el vocablo alemán para definir al doble de una persona. La palabra proviene de doppel, que significa doble, y ganger, andante. Su forma más antigua, acuñada por el novelista Jean Paul en 1796, es doppelganger, el que camina al lado. La figura del doppelganger es también conocida como la sombra o el gemelo malvado, un concepto que ha aparecido en diferentes culturas a lo largo de los siglos y que se considera como un mal augurio o muerte. Los doppelganger aparecen en varias obras literarias de ciencia ficción y literatura fantástica, en los cuales son un tipo de metamorfo que imita a una persona o especie en particular. Muchas de las visiones de un doppelganger a lo largo de la historia han significado la muerte inminente. Algunas de esas personas incluso murieron de miedo. Parece increíble, pero según un neurocientífico llamado Manuel Martín Louches, esto es posible desde un punto de vista médico, ya que todo está en el cerebro. En muchos casos, en los que la gente ha visto a su doble, tiene que ver con daños en el cerebro o por enfermedad. Explica: todo está en el cerebro. Nuestro cerebro reconstruye la realidad con tan solo un 20% del exterior. El otro 80% es una interpretación de nuestra mente, nos dice el neurocientífico. Y es que, tan solo ponte a pensar, si en este momento saliendo de tu trabajo, de la escuela, si estás de paseo o estás de vacaciones en algún lugar del mundo y te encuentras a alguien en apariencia física igual a ti, ¿cómo reaccionarías? Un ejemplo impresionante, pero sobre todo verídico, fue el de una mujer francesa de 32 años llamada Émilie Sachet, que a mediados de 1800 era maestra en una exclusiva escuela para niñas en Letonia. Su historia fue contada por primera vez por Robert Dale Owen en 1860 y es una historia que, por impresionante que suena, es real. Emily solo tenía 32 años en este momento. Era atractiva, inteligente y en general apreciada por los estudiantes y el personal de la escuela. Sin embargo, curiosamente, ya había trabajado en 18 escuelas diferentes en los últimos 16 años. Poco a poco empezó a quedar claro por qué Emily no podía mantener su puesto en ninguno de los trabajos durante mucho tiempo. Emily Sachet tenía un doppelganger, un gemelo fantasmal, que se hacía visible para los demás en momentos aleatorios. La primera vez que se vio fue cuando estaba enseñando a una clase de 17 niñas. Normalmente había estado escribiendo en la pizarra, de espaldas a las chicas, cuando de la nada apareció una entidad en forma de proyección que se parecía a ella. Estaba justo a su lado, burlándose de ella, imitando sus movimientos, mientras que todos los demás en la clase podían ver a este doppelganger. La propia Emily no podía. De hecho, nunca se cruzó con su gemela, lo que le pareció bien. Se consideró un mal presagio al ver esta entidad. Desde el primer avistamiento, el aparente gemelo de Emily fue visto con bastante frecuencia por otros lados de la escuela. Se le vio sentada junto a la verdadera Emily, comiendo en silencio, imitando a Emily mientras hacía su trabajo a diario, sentada en clases mientras Emily enseñaba. Una vez, mientras Emily estaba ayudando a uno de sus estudiantes a vestirse para un evento, apareció el doppelganger. Cuando el estudiante miró hacia abajo, se encontró de forma repentina a dos Emilys arreglando su vestido e inmediatamente se desmayó. El avistamiento de Emily más comentado fue cuando en una clase llena de 42 niñas que estaban aprendiendo a coser, la vio haciendo jardinería,
Cuando el supervisor de la clase salió un rato, Emily entró y se sentó en su lugar. Los estudiantes no pensaron mucho en eso hasta que uno de ellos señaló que Emily todavía estaba en el jardín haciendo su trabajo. Deben haber estado aterrorizados por la otra Emily en la habitación. Pero algunos de ellos fueron lo suficientemente valientes como para ir a tocar a este doppelganger. Lo que encontraron fue que sus manos podían atravesarla sintiendo únicamente lo que parecía un bulto de telaraña. Cuando se le preguntó sobre esto, la propia Emily estaba perdida. Nunca había visto esta gemela suya que estaba arruinando su vida y por lo tanto tampoco tenía control sobre ella. Debido a esta entidad etérea, se le pidió que dejara todos sus trabajos anteriores. Incluso este trabajo suyo parecía estar en peligro porque ver a dos Emilys a la vez naturalmente asustaba a la gente. Muchos padres habían comenzado a sacar a sus hijos de la institución de mala gana. El director tuvo que dejar ir a Emily, a pesar de su naturaleza diligente y sus capacidades como maestra. Hay muy pocas explicaciones para el extraño caso de Emily Sachet y su doppelganger. Los casos reales de doppelgangers son bastante raros en la historia y además la historia de Emily Sachet es probablemente la más aterradora de todas. Se escuchó que, mientras el doppelganger de Emily se hacía visible, la Emily real parecía muy agotada y letárgica, como si el duplicado fuera una parte de su espíritu que se había liberado. Volvió a ser su yo normal. Después del incidente en el jardín, Emily había dicho que había tenido ganas de entrar al aula para supervisar a los niños ella misma, pero en realidad no lo había hecho. Esto indica que el doppelganger quizá era un reflejo del tipo de maestra que Emily quería ser, haciendo múltiples tareas a la vez. Algunas personas tienen la teoría de que este ente sale a hacer las tareas que la propia Emily estaba haciendo en un universo alternativo, donde había tomado una decisión diferente a la del mundo real. La historia de Emily Sachet es una de las historias más conocidas y verídica. En la actualidad, la idea de encontrar al doble y descubrir que no somos únicos y exclusivos sigue interesando a la mayoría de la gente. Con el auge del internet es más fácil hacerlo. Tanto es así que en 2015 unas jóvenes irlandeses desarrollaron un sitio web para encontrar a otro ser humano que fuera iguales a ellos en el mundo. Quien empezó con este proyecto es Niamh Guiney, mejor conocida como la cazadora de los doppelgangers. Y es que las nuevas comunicaciones nos permiten hacer búsquedas como nunca antes, de manera que las coincidencias excepcionales se han convertido en parte de la vida online. El doppelganger físico ya no es tan aterrador, hoy en día es más bien una curiosidad. Hasta ahora he encontrado 2 de mis doppelgangers y le ayudó a otros a encontrar los suyos, cuenta Guiney a la BBC. La primera vez que Guiney tuvo la oportunidad de verse desde afuera fue cuando una mujer llamada Karen la contactó por Facebook. Me dijo que pensaba que nos parecíamos y luego empezó a tomar fotos mías y a hacer montajes de manera que saliéramos juntas en la misma pose y con la misma expresión. Si yo estaba cargando un perro, ella cargaba un gato. Eso fue lo que hizo que me diera cuenta de que su apariencia era igual a la mía, recuerda Guiney. Los minutos antes de conocerla me puse nerviosa, porque me iba a encontrar con esa extraña que tenía la misma cara que yo, pero nos encontramos y durante todo el día nos la pasamos mirándonos muchas veces en silencio asombradas. Después de eso, cuando me miré al espejo no solo vi mi cara sino también la de Karen, y eso realmente me inquietó, porque supe que yo no era la única que se veía como yo, explica Guiney. Psicológicamente, esto puede ser un evento catastrófico. Nuestra necesidad de singularidad es tan fuerte que puede afectar nuestro bienestar. Vivimos con la idea de que somos únicos, así que el que haya un segundo ya no es una amenaza real en ese sentido, señalaba Guiney. Cuando el video de Guiney sobre su encuentro con Karen salió a la luz, en Italia, Lisa se extrañó. ¿Qué estaba haciendo ella en un video en el que no recordaba haber participado? Cuando lo empecé a ver pensé, soy yo, pero luego empezó a hablar en inglés perfecto con acento irlandés y me di cuenta que no era yo. Se lo mostré a mi madre y ella dijo, Dios mío, es igualita a ti, le cuenta Lisa a la BBC. Es decir, encontró a una tercera persona igual a ellas.
El mito del doppelganger es una alegoría psicoanalítica de la naturaleza de la identidad. En la superficie está el yo físico, pero debajo hay una identidad más fracturada y matizada. Cuando conoces doppelgangers, cuestionas tu propia identidad, dice Guiney, quien descubrió que tenía más en común que Lisa que solo la apariencia. Después de que su historia apareció en los medios, le empezaron a llegar emails de gente que quería encontrar a sus dobles. Su respuesta fue crear la siguiente plataforma, un sitio web para encontrar a tus gemelos extraños. Y dime, ¿te registrarías? Es emocionante pensar que en alguna parte del mundo hay una persona con los rasgos físicos iguales a ti. Incluso, en el mundo artístico, el doppelganger de algunos famosos ha salido a la luz en algunos sitios web. Aquí te dejo algunos ejemplos. Es emocionante pensar que en alguna parte del mundo hay una persona con los rasgos físicos iguales a ti. Preguntas se me vienen a la cabeza. ¿Cómo será? ¿En dónde estará? ¿Cómo será su vida? Hazte estas mismas preguntas. ¿Qué harías entonces si te encontraras tú a tu doppelganger? ¿Te daría miedo? ¿Te daría gusto? No lo sé. Amigos, espero que les haya gustado este video. La verdad es que a mí les saqué este tema por una cuestión personal. En algún momento me llegó a pasar y me ha pasado que algunos amigos me dicen así como de: hey, ¿qué onda, Taku? Te vimos en tal lugar, ¿por qué no nos saludaste? O te vimos en un evento. Y yo así de: no, güey, pues yo no he ido, ¿no? Y también a mí me ha pasado que he visto amigas o amigos, compañeros, que los he confundido, así de: ¿qué onda? Y de repente se me quedan viendo y así de: güey, no, discúlpame, es que eres igualito a un amigo. Y digo, no es algo que pase de manera común o de manera frecuente, pero sí me ha pasado, ¿no? Entonces, el tema del doppelganger es bastante interesante, pues como bien lo dice ahí en la historia, el hecho de que te encuentres a tu gemelo o a tu doble es un sinónimo de muerte o de un mal augurio. Hay muchas historias de doppelganger ahí en internet, de gente de mitos incluso, de gente que se ha encontrado con sus dobles y son pues los dobles malvados, ¿no? Y mueren, y como decía ahí como decía el neurocirujano, o sea, podría ser tan real porque te impacta tanto ver a alguien como tú, que pues sí, la impresión es así de: oh, mi corazón, y mueres, ¿no? Esa es una. La otra, fíjense que muchas historias, películas, telenovelas, incluso mexicanas, han jugado con esto, ¿no? Como el tener al doble maldito, al doble malo, al personaje que es el doble del otro y es como la contraparte, ¿no? Esta dualidad se ha venido manejando incluso hasta desde tiempos prehispánicos, ¿no? Que todos somos dos, todos somos una dualidad, tenemos una contraparte. Y eso es muy interesante, por eso quise hacer este video. Fíjense que igual hace mucho tiempo uno de mis amigos me decía de esto, ¿no? Que él viaja bastante y dice que en un lugar allí este vato se fue a Brasil y después de Brasil estuvo en algunos lugares de Europa. Entonces en Inglaterra el vato dice que se encontró a una persona que era físicamente igual a él. Dice: güey, nos quedamos viendo así como de somos muy iguales. Pero en ese tiempo no existía como el celular o no había eso, ¿no? Entonces solo quedó como en la anécdota. Pero él me decía: güey, es que incluso fue como una plática así de noche que estábamos echando una chela y dice: güey, es que yo sí creo que en alguna parte del mundo esté una persona como nosotros en otro país o en otro lugar teniendo una vida similar a la de nosotros. Entonces eso me despertó como mucho la espinita, la intriga de decir: es cierto, o sea, tal vez sí tenemos a alguien ahí. O sea, ¿se acuerdan? Hay un capítulo incluso de Los Simpson donde Bart Simpson, digo, si son fans de Los Simpson, donde Bart Simpson tiene un doble, o sea, y que lo tienen escondido y es el doble malo. Deben de vean ese capítulo, ¿no? De hecho, también Homero Simpson tiene un doble.
¿Se acuerdan? Va a ser un ejemplo bien banal, pero ¿se acuerdan cuando éramos niños y veíamos, que no recuerdo exactamente la telenovela, pero la neta yo sí la llegué a ver, y esta es donde salía Belinda y que tenía una doble malvada, ¿no? Y que después la cambiaron por Daniela Luján. Este cotorreo que se traen ahorita, ¿no? Como en el meme, también, ¿no? O algunas películas con Lindsay Lohan, ¿no? Donde hay una doble, no lo sé, incluso hay películas que han realizado temáticas en esta línea y son bastante interesantes. Pero bueno, ya no les echo el choro. Espero que el video les haya gustado. Fue un video pequeño, pero bastante interesante a mi parecer. Coméntenme en la parte de abajo si a ustedes les latió, qué opinan. ¿Creen que si haya alguien ahí no sé, en otra parte del mundo iguales a ustedes? ¿Qué harían? ¿Les ha pasado algo? Cuéntenme en la parte de abajo. Imagínense ir en el metro y encontrarte con alguien que se parezca mucho a ti. A mí, digo, como les decía hace rato, me ha pasado que de repente voy caminando y digo, no mames, ese vato se viste igual a mí, un vato de barbita y bigotito, y dices, no manches, ese güey trae mi estilo, traemos estilo, bro. Y nos parecemos físicamente, ¿no? Y así, ¿qué onda, bro? Y hasta te saludas ahí. A mí me gusta mucho ir a conciertos, entonces ahí es donde me encuentro de repente a varias bandas. Entonces, bandilla, ya no les echo machoro, nos vemos esta misma semana, traigo otro video muy interesante. Hasta luego, bye.